un ratito los audífonos, chiquillos, porque me estaban, no sé por qué, que debe ser porque me puse un aro aquí, entonces como que tengo ahí todo apretado. Pero ya estamos con nuestro invitado. Oye, nos encanta que estés aquí, Ekaitz. Yo trato de decirte así, pero me cuesta. Significa tormenta en euskera. ¿Significa tormenta? Sí. Wow. Oiga, ¿y todos te dicen así? ¿Te dicen Ekaitz o te dicen algún chiquitito? Asombrosamente la gente se lo aprende y dice Kaitz. No te puedo creer, lo dicen completito. Bueno, es que allá también se habla ya euskera en todas partes. Pero en igual. cualquier lugar. Me encanta. Me encanta que los medios de comunicación también hablen en su propia lengua, digamos. Sí. Sí, no, muy. A mí me gusta mucho por lo menos aquello. Bueno, estás ahora en Chile invitado por el Centro Cultural de España y vienes a presentar una nueva edición del libro que mi modelo, Hassan Akram, tiene ahí en su mano. Qué guapo. Utopías digitales. Qué bien le queda con el Ah, fútbol. le queda perfecto, ¿no? Claro, con la bufanda, con todo combina. Y vas a hacer un taller que me parece muy interesante sobre inteligencia artificial situada. ¿De qué se trata? Cuéntanos más sobre esto para que nuestro público sepa y se inscriba en el taller, si es que quedan cupos, porque me imagino que ya deben estar ahí. Sí. Bueno, no tengo ni idea. Yo creo que sí que hay plazas, pero es abierto, o sea que la gente puede acudir. También con Paz Peña y Anita Fuentes, que son dos investigadoras feministas que Súper. creo que me las merece escuchar casi más que a mí, o más que a mí. Y lo que tratamos de argumentar es un poco en este momento donde sobrevuelan nuevos imaginarios de Silicon Valley como los de ChatGPT, que aunque no se hable, está atado a procesos de extractivismo, a nuevos procesos de dependencia, a seguir entendiendo a los países del sur global como Chile como lugares que solo pueden crear centros de datos y producir centros de datos, como el plan de centros de datos de este país, ¿no? Lanzado por Gabriel Boric, o como los cables submarinos que están entrando por Valparaíso. Claro. Parece que estos lugares solo pueden ser colonias donde se colocan estos centros para extraer datos, para extraer recursos, para extraer energía que luego construyan los modelos de inteligencia artificial del norte y que luego se le vuelvan al sur de nuevo como servicios digitales privados por los que hay que pagar. Es decir, te roban los datos y encima construyen modelos por los que luego tú tienes que pagar. Lo que trata de hacer el libro, o al menos la introducción y también el taller en el que vamos a hablar después, es tratar de recuperar las enseñanzas más políticas que tecnológicas de Salvador Allende y de Stafford Beer, que era el cibernético británico que vino aquí invitado por la figura polémica de Fernando Flores, convertido en coach ontológico en la actualidad, para tratar de imaginar cómo podría ser una inteligencia artificial hoy. Yo ahí trato de pensar más en los museos que en los mercados. Trato de pensar más en cómo diseñamos instituciones que estén cerca de las universidades, que estén cerca de las bibliotecas, que estén cerca de los museos, que estén cerca de los medios de comunicación libres y de cómo desde ahí podemos empezar a pensar en esa inteligencia artificial. En el libro lo planteo de una manera un poco más clara, ¿no? Lo planteo como cuando Salvador Allende inicia esa nacionalización masiva de la economía, un momento donde el Estado tenía un peso mucho más grande que en la actualidad tras décadas de neoliberalización, y cómo las máquinas, las tecnologías, se fueron entendiendo desde la perspectiva de Allende como una vía para hacer que las personas, en lugar de seguir haciendo trabajos físicos y repetitivos, como en la actualidad seguimos teniendo con la inteligencia artificial, que pese a todos los avances sigue siendo una forma de que la gente haga un trabajo de mierda a la hora, o sea, 3 trabajos de mierda a la hora en lugar de 1, es decir, la inteligencia artificial sigue siendo una máquina que descualifica al trabajador, que es lo que hace el capitalismo, sigue siendo una herramienta que extrae la creatividad para entrenar modelos, que sustituye la inteligencia por máquinas, y la idea de Salvador Allende es cómo utilizar las máquinas para fomentar trabajos de calidad y más cognitivos, más imaginativos y más creativos. ¿Cómo podemos sustituir todo ese trabajo físico mediante las máquinas y mediante la colocación de máquinas de operaciones como la que se planteaba poner en La Monera, pero en cada fábrica, para que los trabajadores fueran permanentemente aprendiendo a utilizarlas, es decir, que la técnica tuviera un carácter cultural y pedagógico, no un componente económico o mercantil, y de esta manera, junto con las burocracias radicales o las burocracias creativas, como las planteaban tanto el Che Guevara como Allende, se fuera yendo hacia un escenario donde, ante la complejidad que tenía nacionalizar la economía y gestionarla de manera socialista, que era muy difícil en la época, hubiera formas de solucionar esos problemas, ir viendo exactamente lo imprevisible, las cosas que iban surgiendo en el día a día de los trabajadores, y tener las máquinas para visualizar todos los procesos, utilizar la inteligencia de estos sujetos que llevaban al fin y al cabo
años y años y años acumulando saberes, conocimientos y habilidades en las fábricas, solo que bajo control de los gestores y de los managers. Y aquí yo pongo el ejemplo de un libro de los obreros creativos, que es un libro que se publica en Chile en el 72 por Guimantú, que recoge todas las prácticas innovadoras de los trabajadores chilenos, por ejemplo, en las fábricas de Coca-Cola, que plantearon nuevos métodos productivos para producir las fábricas, para producir las latas de Coca-Cola de una manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces es eso, cómo las máquinas permiten que hagamos tareas más inteligentes, tareas más complejas, ir dando lugar a nuevas máquinas en lugar de las actuales que permitan expandir nuestras capacidades creativas, nuestras inteligencias como seres humanos, en lugar de seguir siendo sustituidos por la máquina al servicio del mercado y del capitalismo. Eso es muy interesante. Nosotros tenemos habitualmente acá trabajadores que vienen desde ese punto de vista a hablar. Por ejemplo, los trabajadores del ámbito financiero, bancario, que han sido sustituidos permanentemente por máquinas, digamos, por inteligencia artificial, que ni siquiera funciona tan bien, porque yo creo que muchos echamos de menos al ejecutivo persona, digamos, que esté en tu banco, porque las situaciones de las personas son diversas y eso es muy difícil que una máquina lo logre, pero sí que puedan agilizar su trabajo a través de esas tecnologías, ¿no? Y es súper, yo también creo que es interesante porque aquellos que no vivimos la Unidad Popular, así como yo no viví la Unidad Popular, yo nací en el 75, ¿no es cierto? Entonces, nací en plena dictadura, donde estas cosas no se conversaban. O sea, yo ni siquiera sabía que había existido, que en Chile, que en nuestro país, porque no, para mí eso me hace sentir orgullosa, es como de patriota, ¿no? Había existido este avance tecnológico, digamos, o existía la intención de hacerlo, ¿verdad? Todo este sistema 5 que fue una idea, ¿verdad?, que se estaba desarrollando acá. Y como que durante muchos años esa historia nos fue bloqueada incluso, como chilenos y chilenas, cuando deberíamos sentirnos orgullosos de eso que sucedió acá. Y ahí hay un cambio que es un cambio absolutamente que tiene que ver con la sociedad también, ¿no? Que es ver las tecnologías, que esas tecnologías que hoy día tienen casi como esta nueva esclavitud, porque son las apps, ¿verdad? Estas personas que trabajan para una aplicación, que no han visto un jefe en su vida, que es muy difícil que se puedan entrelazar, todo esto que trabajan en Rappi, en Uber Eats, qué sé yo, y salen a la calle en bicicleta, otros en moto, se entremezclan con algunos, lamentablemente, motochorros, ¿verdad?, que utilizan esos símbolos para poder robar. Es como bien... es bien loco que como que habiendo tomado nuestra propia historia, quizás podríamos haber avanzado mejor y de manera más orgánica en esto, ¿no? Y ahí juega un papel la historia, la memoria, los archivos que pueden existir. Claro, esto que estás planteando es súper interesante. En el libro, que quiero decir que la edición castellana la presenté hace 2 años con Hassan en Recoleta. O sea, claro, yo me hace mucha ilusión estar aquí hoy recordándolo con él y con vosotros. Pero hay una parte que el libro trata de remontarse a... Yo el libro lo escribí antes de haber visitado Chile y estudié el propuesto. De hecho, habéis puesto eso que es de Santiago Boys, que es el podcast de Evgeny Morozov, en el que yo colaboré y en el que aprendí buena parte de las cosas y al quien le debo buena parte de lo que sé sobre este tema. ¿Cómo se llama el podcast? De Santiago Boys. De Santiago Boys. Que es ese, buenísimo. En vez de increíble. Chicago Boys, los Santiago Boys. Es un gran podcast, yo recomiendo. Lo voy a buscar en tiro, lo voy a poner en mi historia. Y es muy interesante porque en el libro trato de remontarme a dos exposiciones, a 2 muestras culturales, que una de ellas es Diseñar una revolución, que estuvo en el Centro Cultural de la Moneda, aquí al lado, que era la del Proyecto 5, pero otra era las redes, un pequeño mapa que hay en el Museo de los Derechos Humanos y de la Memoria, donde básicamente mapea todas las redes culturales que hubo durante la dictadura. Perfecto. Entonces, a mí esto me parece muy interesante para contraponer ambas, ¿no? Porque evidentemente ha habido esta historia que se nos ha negado y se nos ha ocultado y se nos ha silenciado debido a la imposición del neoliberalismo y del sistema de precios y del mercado como la única forma de gestión, que cuando lo que planteaba Allende era la tecnología en lugar del mercado como institución central de la vida de los trabajadores y de las trabajadoras chilenas. Y en este caso
tiene mucha gracia creer que realmente toda la creatividad que se puso en marcha en aquella época no acabó con el Proyecto 5. Se puede ver en la dictadura con la creación de esos talleres creativos, con la creación del teatro, de los museos populares, de las exposiciones y de las exhibiciones callejeras, de toda esa condensación de la creatividad del pueblo chileno, que desgraciadamente no estaba canalizada para crear un tipo de economía socialista, sino que estaba orientada, al contrario, para resistir a la dictadura. Claro. Y nos muestra de qué manera la creatividad siempre está ahí, la inteligencia humana siempre está ahí, y que el problema o la cuestión es cómo se institucionaliza y cómo se hacen instituciones constituyentes a través de eso. Puede ser a través del mercado, o puede ser y a través de la startup, y a través de la única forma de desarrollo en la economía digital que parece persistir en este país también por las políticas de gobierno, o puede ser a través de la cultura. O se pueden dar este tipo de prácticas donde ves que se canalizan las ganas de las personas por descubrir procesos nuevos, por articularse, por organizarse, por crear signos de representación y de valores alternativos. Y aquí hay una frase que cito en la introducción de Raymond Williams, que la creatividad está en todas las instancias de la vida, que las personas siempre se relacionan con las instituciones y con otras personas del mismo modo en que aprenden el arte. Es decir, primero aprenden, después se comunican, llevan a cabo conceptualizaciones mentales y después las implementan. Es decir, la técnica es una expresión de la racionalidad del ser humano o la cosa que lo permite extender. Entonces, si ya en todo el día a día, en todo nuestro día a día, nos relacionamos así, de manera hipercreativa, más centrada en la cultura que en el mercado, porque los únicos dispositivos que tenemos ahora para orientarnos en la vida moderna son scrolls determinados por algoritmos diseñados en Estados Unidos por tipos y por señores que son misóginos, inseguros, que tratan de canalizar la crisis del capital, diciendo, no, el problema es la gente woke, no, el problema es la gente queer, no, el problema son las mujeres. Exacto. Cuando vemos que esos espacios los critican porque son quienes realmente son los portadores de la creatividad. Y ahí es cuando haces el argumento de, pues, quizá en el movimiento feminista y en la manera que se articula el Ni Una Menos, por ejemplo, se organiza, se articula esos significados latentes que no estaban visibles antes, que era la opresión del patriarcado. Quizá eso sea mucho más creativo que una startup. Y quizá tengamos que pensar en tecnologías que fomenten esas organizaciones feministas en lugar de seguir pensando que podemos organizar la vida moderna gracias a las tecnologías de 3 señores de Estados Unidos. Va un poco por ahí. Los archivos y todos estos dispositivos culturales son claves para recordar todo lo que nos robaron en el pasado. Totalmente. Mira, Tomás Gajardo, que es especialista en cosas de internet el otro día, o sea, de computación y todo, el otro día casi, porque se me dio vuelta el café encima del computador, yo la muy linda, y él fue a mi oficina y qué sé yo, me dijo más o menos lo que tenía. De hecho, fue bastante preciso. Y dice, de hecho, Stafford Beer creó un paradigma que aún no se ha cristalizado, el hardware libre, algo que superaba al capitalismo producto de la necesidad. Mira, interesante nuestro público ahí dándonos algunos datos también para que nosotros los conozcamos. Hassan. La historia de CyberZen, de este primer intento de ocupar la tecnología digital a servicio de socialismo, a servicio de la creatividad humana, más allá de la lógica del mercado, es un buen punto de partida para examinar, para analizar lo que está ocurriendo hoy en día con el avance de la inteligencia artificial. Por ende, está altamente recomendado el libro con su nueva introducción, Utopías Digitales. Ahí está. Segunda vez que lo presentas ya, o sea, sí. Mira, 2 veces ya. Ya tiene 2 ejemplares. No, ese ahora se lo voy a robar yo después que lea el prólogo. Trae otro. Hay un par de cosas que pensando en el futuro, lo que está pasando con el avance de la inteligencia artificial, que me preocupan. Hay este famoso dicho, ¿no? Que yo quiero que esté la inteligencia artificial para lavar la loza y para lavar la ropa, mientras que yo pueda quedarme escribiendo y pintando. Pero lo que tenemos es una situación donde la inteligencia artificial está escribiendo y está haciendo dibujos, mientras que yo tengo que seguir lavando la loza y seguir lavando la ropa. Es interesante que eso no es únicamente por el control de la inteligencia artificial de parte de los dueños. Hay un problema real, técnico, estructural.
Eso lo conversé hace muchos años con economistas expertos en automatización. Tienes trabajos en esa dirección tú, de hecho. Sí, pero es que en todo pero los que más estaban en eso es la economía agrícola. La cosa más difícil de hacer es, de hecho, el trabajo de las temporeras. Las uvas. El algodón. ¿Han visto cómo se puede con un auto sacar algodón? Es impresionante que lo puedan hacer. La razón por la cual todavía tenemos a inmigrantes pobres en este país, haitianos, sacando uvas y sacan de las plantas, y las plantas también, es porque físicamente hacer esto es mucho más difícil de hacer que automatizar el proceso de escribir un libro. Entonces nos encontramos en una situación súper difícil donde la lógica de qué podemos automatizar son las cosas que encontramos como seres humanos más interesantes, y las cosas que son más difíciles de automatizar son cosas de justamente el trabajo más miserable, como es el trabajo de la cosecha en la agricultura. Entonces ahí está una cuestión que me sigue preocupando junto con esta lógica del algoritmo transformando la conciencia últimamente. Sí. Que también es una cuestión donde no sé cuánto es el control capitalista. Yo creo que un elemento de esa crítica, que el problema que tenemos es la tecnología propiedad del gran capital, porque evidentemente eso genera un sesgo. Pero parte de eso también es la mera lógica del algoritmo, que el algoritmo lo que busca es sacar una reacción para que ustedes lo vean más. Y entonces es lo que quiere el consumidor que te da. Y lo que quiere el consumidor es cada vez más torcido y más terrible. Entonces tenemos un doble tema acá donde, más allá de la propiedad de la tecnología, hay un problema con eso que nos va empujando posiblemente a lugares oscuros. O sea, hay un primer elemento, empezando por el final, que has dado en la clave, ¿no? O sea, estos algoritmos, al fin y al cabo, están diseñados para maximizar la llegada que tienen los contenidos. Es decir, esto ocurre siempre con cómo funcionan las mercancías en el capitalismo, ¿no? Cuanto más circulen, cuanto más se distribuyen, cuanto más a más personas lleguen, más datos se extraen de esas personas, por tanto, más sirve para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial, pero también más publicidad venden. Por lo tanto, vamos hacia una centralización absoluta de las... ¿Pero qué es lo que más interacciones genera? Casi siempre suelen ser los mensajes del odio y los mensajes violentos, porque se insertan mucho en nuestra subjetividad, sacan la pulsión más sádica del ser humano que existe. Entonces, estas empresas de Silicon Valley, yo creo que, especialmente después de la victoria de Trump, por eso los algoritmos son extremadamente políticos, y esto es un trabajo que hemos estado haciendo con una investigadora que se llama Anita Fuentes, que hacíamos eso, ¿no? Que parece que la violencia contra las mujeres y contra la población migrante, con la población LGTB+, claro, se ha convertido casi en el petróleo que engrasa estas plataformas. Claro, porque ¿cómo haces que sigan distribuyéndose memes y que no pare la rueda del dinero en estas redes? Tienes que seguir buscando objetivos contra los que atacar, ¿no? Y todo este giro de Meta, que Mark Zuckerberg hablaba de revitalizar la energía masculina. Ves a Google, que ha vuelto a anular su política de moderación de contenidos. Ves que el dueño de Twitter es el tipo que más discriminación lanza. Y mira el caso de Julia Mengolini en Argentina, con Milei, que ha utilizado Twitter para lincharla. Entonces está ese plano. Con Julia, un abrazo a Julia. Un abrazo a Julia desde tremenda aquí. Periodista de Futurock. Y claro, está esta cuestión, ¿no? De que también habla mucho de cómo es también cómo entendemos el capitalismo en sí, ¿no? Porque muchas veces nos dicen los tecnofeudales que parece que hemos entrado en una nueva época porque ya no hay medios ya no ocurre todo en el ámbito de la economía, sino que pasa en el ámbito de la política. Pero lo que decimos la gente, que decimos esto sigue siendo capitalismo, es que la violencia contra las mujeres, la extracción de recursos a través de los centros de datos como la energía y el agua, la conquista y el cercamiento de tierras donde levantar esos centros, la conquista de infraestructuras como los cables submarinos, eso, como nos muestran los estudios del patriarcado, del racismo y de la esclavitud, son las condiciones de posibilidad que garantizan después la acumulación de capital, ¿no? Y luego la segunda parte, que es la de la automatización. Empresas como Google, empresas como BlackRock, grandes fondos de inversión soberanos de Arabia Saudí, una de las áreas donde más están volcando su dinero y sus inversiones es a la AgTech, a la tecnología agrícola. Entonces, están desarrollando todo tipo de herramientas para efectivamente desarrollar esas tareas.
Yo no soy un gran experto de cómo se pueden automatizar algunos de los procesos. Creo que aquí, más que una decisión política, más que una decisión técnica, esto es una decisión política. ¿Qué está pasando para que buena parte de los países del sur, especialmente en África, sean quienes se encargan de hacer estas tareas para alimentar al resto del planeta? Entonces, creo que antes de empezar a pensar en cómo automatizar, creo que habría que eliminar las relaciones de dependencia y de que todos los productos del campo del sur se extraigan para venderse en el norte o para comercializarse fuera. Y luego yo creo que lo que nos dice la tecnología es... Y aquí has hablado de una cosa muy interesante, y creo que ya la comentamos una vez, de la esfera de las necesidades, ¿no? Que nos automaticen todas las tareas y después tenemos nuestro rato para escribir poesía y beber vino. Yo creo que algo interesante que nos da Salvador Allende... No, Beber vino sobre todo. Eso nos encantaría. Pero algo interesante que nos dice Salvador Allende es que trataban, yo creo que Silicon Valley ha entendido esto, ¿no? Y Milei y todo lo de la economía de la plataforma es esto, que las necesidades y las libertades están más entrelazadas de lo que creemos, porque mientras trabajamos, jugamos. O esa es la promesa de Silicon Valley. Claro, uno te dice Silicon gamifican, Valley y te imagináis a un tipo así como con un arco de básquetbol. Que los españoles llaman. los demonios, demonios tirando fuego contra el trabajador, poniéndole un reloj grabándoselo en la frente para que si llega tarde le genere jaquecas. Claro, claro. Entonces hay esa idea en Silicon Valley de que puedes trabajar y jugar. Mira a los traders, mira a los criptobros, mira toda la economía influencer, especialmente la libertariana. Te dicen que ellos están haciendo el trabajo más importante de su vida. Y yo creo que lo que dijo aquí Stafford Beer y que creo que entendió bien Salvador Allende y lo que intentaron hacer con el Proyecto 5 es que realmente queremos trabajar y jugar. Pero queremos trabajar y jugar en una economía socialista, no en una economía neoliberal que nos dice que la libertad es tener, como en Argentina, 3 trabajos para cubrir las necesidades y luego tener tiempo para la nada, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos que los trabajos sean cada vez menos monótonos, tengan cada vez menos esfuerzo físico, como los que tú señalas, aunque siempre va a haber tareas de reproducción social que vamos a tener que hacer y que las vamos a tener que hacer de manera igualitaria, o incluso nosotros pagando la deuda histórica que tenemos con las mujeres, pero de qué manera las tecnologías van cada vez hacia trabajos más cognitivamente intensos que nos permitan realmente trabajar al tiempo que desplegamos todas nuestras facultades creativas e intelectuales, que es lo que realmente estaban empezando a hacer los trabajadores de Unidad Popular antes del golpe de Estado. Yo creo que si volvemos a ese punto, donde se puede trabajar y jugar, donde podemos mezclar la fábrica o la oficina y el salón recreativo, solo que no para ser repartidores precarios, sino para dar lugar a un tipo de trabajo asentado sobre una economía popular, sobre las universidades, sobre las bibliotecas, estaremos en una posición mucho mejor para decirle al mercado, tú lo que estás haciendo realmente con el neoliberalismo es subdesarrollar las capacidades humanas de los ciudadanos chilenos y descualificar a los trabajadores y convertirlos en sujetos estúpidos que solo quieren llegar a casa y consumir contenido violento contra las mujeres. Y así no es el ser humano, esto es antinatural y el mercado lo está haciendo y lo está imponiendo para seguir manteniéndose vivo en un momento de crisis absoluta del capitalismo que depende de guerras en todo el planeta, de destrucciones, de genocidios como la que está ocurriendo en Gaza para existir. Entonces, en eso estamos, puede ser nuestra lucha, ¿no? Esa es diaria. la lucha para mí. Claro, yo coincido contigo en eso, o sea, nuestra lucha diaria es que el sistema no se tenga que estar sosteniendo en esto, porque si no, claro, ¿qué tenemos? Solamente personas que están muy cansadas porque trabajan como... O sea, tú dices Argentina, pero en Chile llevamos años con que yo he tenido 3, 4, 5 trabajos al mismo tiempo para poder sobrevivir y hoy día tengo 2 y me siento privilegiada y tengo que buscar otro porque no me alcanza para llegar al fin de mes, ¿cachai? Como que estamos en un momento que es muy particular de la historia. Y yo creo que el tema tecnológico debería ser el protagonista de muchas de las conversaciones. ¿Es viable una inteligencia artificial entonces construida, como tú lo ves, desde los trabajadores, desde abajo hacia arriba, como por decirlo de alguna forma, claro, digamos, desde las bases hacia las cúpulas? Es que ya la inteligencia artificial es un poco el comunismo privatizado, ¿no? Igual que Internet, ¿no? O sea, al fin y al cabo había en Internet una necesidad del ser humano a compartir, a socializar, a comunicar, a desarrollar su personalidad especialmente de una manera libre, solo que cuando lo hace se encuentra con interfaces tecnológicos como los feeds que lo orientan hacia un camino. Y con la inteligencia artificial pasa algo similar. No es para empezar, la inteligencia artificial no es otra cosa que un servicio privado de empresas estadounidenses. No es nada más la inteligencia artificial, no es no inteligente,
Porque, Claro. No es porque inteligente. no es inteligente porque nace de la expropiación y del robo sistemático de los datos de artistas, de escritores, de periodistas, Claro. de músicos, de todo tipo de profesiones creativas, como tú antes decías. Y tampoco es artificial, porque no ocurre en una nube mágica al margen de que esté conectado a servidores, a centros de datos y a cables, como los que están entrando de empresas estadounidenses en Chile, sino que está casi siempre asentado en instituciones como las bibliotecas, que son las cosas que replican y al fin y al cabo, gracias ¿Por a qué se vienen acá a Chile? Creo que se vienen aquí a Chile. Por la facilidad que les damos para entrar, así como... El otro día lo comentábamos, era muy gracioso que la política de Boric de centros de datos era muy similar a la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que es como la fan de Milei Sí, en claro. Madrid, ¿no? Sí. Porque Isabel Díaz Ayuso, que es muy conservadora, ¿no es cierto? Y tiene hartos problemas de corrupción, neoconservadora, pero no se habla altos mucho. problemas de corrupción, y lo que están convirtiendo es Madrid en un hub de los centros de datos. Y están tratando de atraer inversiones sobre los centros de datos porque quieren decir, no es que seamos reaccionarios, que tratamos de censurar los libros de igualdad de género de las escuelas, cancelamos las obras de teatro feministas, no. Somos No. personas modernas, Claro. invertimos en centros de datos. Y el plan de Boric, aunque no sea un neoconservador como Isabel Díaz Ayuso, está haciendo lo mismo. Está diciendo, no, es que somos un país moderno, atraemos a Google, no, lo que estás haciendo es un país hiperdependiente, estás convirtiéndote en una colonia económica y política de Silicon Valley, y lo único que lo está haciendo es porque creo que no hay imaginación política como la que había en la era de Allende, especialmente en los cuadros técnicos del gobierno, como los que sí había en aquella época. Chile era un lugar de atracción, de talento absoluto, que salían todos los ingenieros de las universidades, donde esos cuadros políticos que nacían de una lucha fuerte de los movimientos sociales y llegaban al poder. Yo creo que estamos ahora en una especie de aletargamiento de la política, donde creemos que la única alternativa a Silicon Valley, yo creo que esto es una mentalidad que se bebe de ser un país como muchos de Europa, como España, dependiente, y de creer que no hay alternativa a las infraestructuras de Silicon Valley, porque el neoliberalismo y la austeridad te han dicho, tienes que hacer más con menos. En un momento en que te ponemos un techo al gasto público, en un momento en que te recortamos todas las partidas del Estado, que el Estado es cada vez más pequeñito, tú necesitas tecnologías, porque claro, como si no vas a poder hacer todo eso que quieres hacer con tan pocos recursos. Y llegan las empresas de Silicon Valley y te dicen, como en la pandemia, te dicen, utiliza nuestras plataformas para el cole. Eso. Claro, al principio es gratis, pero luego te empiezan a cobrar una tasa, Claro, un porque impuesto. hoy después tenéis que tener más almacenamiento, después para poder tener a más personas, Entonces, después para poder estar más tiempo y así. Tienes que pagar una deuda económica primero, que por endeudarte con el Banco Central o con el FMI, y vas a tener que empezar a pagar una deuda tecnológica a estos gigantes. Pero tú le dices al pueblo que te estás modernizando. Entonces hay que empezar a decir que se va a dar lugar a un estado paralelo de bienestar extremadamente privatizado, como el que ya existe, pero para predecir tu enfermedad le tendrás que pagar a Google que te diga qué hacer si tienes diabetes, o si quieres saber cuáles, por tus estudios del genoma, cuáles van a ser las enfermedades que tienes riesgo de sufrir y cómo solucionarlas, vas a tener que pagarle una suscripción a la app de Google o a la app de Telefónica, que es la que lo gestione. Y es el momento de decir, dado que están estas tecnologías que están ya construidas, donde tenemos equipos de ingenieros, tenemos artistas, tenemos gente en las universidades, tenemos científicos, que podemos desarrollar nuestras redes y nuestras tecnologías propias, ¿por qué dejar que las privaticen y no construirlas desde la autonomía tecnológica, desde la soberanía de los datos y desde una, como estabais diciendo antes, la utopía que decía el colega de los comentarios, del software libre? Es decir, pero un software libre no que esté solo en Chile, sino un repositorio que sea regional, un repositorio donde Chile, México, Colombia... Exacto. Tenemos creatividad suficiente para puedan eso. desarrollar todos tecnologías. Exacto. Que lo mismo que benefician a un hospital en Chile, luego puedan beneficiar a un hospital en Brasil. Que Brasil coja ese código, lo mejore y no solo sea para el hospital de Brasil, sino para el hospital de Chile. Y ir tendiendo hacia un internacionalismo digital que se parece más al Pacto Andino del que hablaba Salvador Allende cuando planteaba una especie de banco, un estilo FMI, tecnológico, donde todos los países andinos colaboraran en la creación de un fondo tecnológico, pero que en este caso se oriente a solucionar los problemas de desigualdad y cambio climático y a reforzar el estado de bienestar, que es lo que en último término está permitiendo a la ultraderecha canalizar el descontento político para atacar a la democracia. Entonces, ahora que hay una comunista en el gobierno, puede que esto sea una forma de entrarle al tema. Hay que ganar primero, pero este es una... Perdón, una comunista como candidata. Como candidata. Sí. No, pero todo bien, pero todo bien en todo caso.
ahí a la candidata le decimos que escuche esta entrevista. O que vaya a la charla. Y eso es lo que queremos hacer justamente. Sería increíble. Este llamado en el Centro Cultural de España, que está ahí en Avenida Providencia, en el Metro Salvador específicamente, ¿verdad? Hoy, a las 19 horas. Me gusta, como que tengo ganas de ir a verte. A ver, voy a ver si lo logro. La presentación del libro, Utopías Digitales, ¿verdad? Eso ya- ¿Vas a estar con Darío Quiroga ahí? Hemos ¿Podría estado ir ya, a- hemos estado. Entonces podría estar la candidata ahí. Ya Hemos que estado Darío el Quiroga viernes. está trabajando. Hemos estado el también. viernes. Sí, sé que está ¿Estuviste? trabajando con ella. ¿Estuviste Esto fue el con viernes con Ya. Darío. ¿Y? Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Dijimos algo muy interesante, era después de una hora de utopías digitales. Pero ¿esto de las utopías qué es? Pues mira, es una forma cool de llamar utopías comunistas, solo que con el prefijo modernista digital. Que es una provocación en este país donde el comunismo está tan criticado. Y es como decirlo, no, el comunismo es mucho más eficiente que el neoliberalismo dictatorial que hay aquí impuesto. Y creo que hace a la gente más feliz y hace a la gente que descubra y saque su personalidad de una manera más libre que este mercado asesino que tenemos. Muy bien. ¿Qué dice nuestro público? Patricio Vega dice, es tan difícil realizar los anhelos cuando hay un imperio que no le importa masacrar, ser cómplice de un genocidio, destruir países y así imponer sus ideas. Cecilia Espinosa dice, Milei anunció una ley que perseguirá en redes a quien sube información en contra suyo. Sí, pues Milei impulsó una ley contra los periodistas, que según él no ha generado ningún efecto, pero según los periodistas sí, evidentemente. Yo conozco a Julia, yo he sido objeto aquí en este país, hemos sido objeto, varias mujeres, de estudio justamente por la violencia que se ejerce en las redes en contra de las periodistas mujeres y contra las políticas, ¿para qué decir? O sea, es como es un nuevo campo para como, bueno, tú lo has dicho varias veces ya en tu locución de cierta forma, pero es un nuevo campo para ejercer el machismo de una manera tremenda. Sí. Nada, dice, las profesiones a veces se cierran mucho y solo ven un punto de vista y no se complementan. Claro, las cosas tienen que ser multifactoriales generalmente. Krabs dice, el sistema se sustenta en el dinero. El dinero ya no representa un valor real. Los multimillonarios tienen tanto que podrían darnos trabajo a todos y aún así seguir teniendo dinero. Es interesante ese punto de vista también de Krabs. Bueno, todos estos puntos de vista pueden estar presentes si usted va hoy día, ¿verdad?, a la presentación del libro de Caïds acá en Santiago de Chile, la cultura popular de Salvador Allende, lecciones chilenas para una IA, ¿qué dice? Situada. Muy bien. Ahí lo estamos viendo, dice Caïds Cancela, Paz Peña y Anita Fuentes van a estar entonces en el Centro Cultural de España, en el Metro Salvador, para que ustedes vayan hoy día a las 19 horas. ¿Querés hacer un último llamado para que la gente vaya hoy día a ver esto? No sé. Mirando la cámara, cámara 3. No sé, hay que volver a atacar la Constitución de Pinochet. Con instituciones tecnológicas. Canallas. Muy bien, con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todas, todos, todes por esta tremenda sintonía que tuvimos. Nos encontramos mañana con otro capítulo de La Voz de los que Sobran. Usted póngale me gusta, comente, guarde, reenvíe nuestros contenidos, porque todo eso nos ayuda con esos algoritmos de la IA que tienen esta tendencia que usted ya escuchó y que necesitamos entonces que usted rompa ese cerco. Muy bien, nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Chau, 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 chau.